Hola, buenas tardes. Soy Jaritz Baibelmar y hoy quiero compartir con vosotros esta ponencia que se llama De la sombra al avatar, una relectura de la mímesis desde la antigüedad clásica a la cultura visual digital. Antes de empezar, sí que me gustaría decir que, bueno, pues por cuestiones de tiempo, evidentemente, al ser un tema tan amplio, esta intervención pretende ser una síntesis bastante general de todas las ideas. Y sí que es cierto que en el artículo completo que se presentará, desarrollaremos con más profundidad una serie de ejemplos que pongamos a lo largo de toda esta ponencia, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que más nos interesa, que son las conexiones interculturales de todo el concepto de la mímesis que veremos ahora en esta pequeña panorámica. Para comenzar, sí que me gustaría decir que partimos de una idea clave, y es que la creatividad humana, desde la antigüedad hasta nuestros entornos digitales, funciona mediante un proceso de copia, combinación y transformación. Este proceso es en esencia lo que los griegos, podríamos decir a rasgos generales, aunque matizando bastante, llamaban mímesis, ¿no? La imitación para crear. Este concepto ha estado presente durante toda nuestra historia cultural, aunque no siempre se ha entendido igual. Entonces, en su origen griego, mímesis significa imitación, pero no se trata de una imitación pasiva, sino que es un procedimiento mediante el cual el ser humano reproduce y genera nuevas realidades simbólicas. Este proceso de imitación conecta con otra idea fundamental para el artículo, que es la transmisión cultural como un proceso replicativo. Richard Dawkins llamaría esta unidad mínima de transmisión el meme, ¿no? O mímeme, que ahora también está muy de moda, que es aquello que viaja, se adapta y muta, ¿no? Que es exactamente igual que los relatos, los símbolos o los modelos culturales, porque ustedes muchas veces habrán escuchado a lo mejor, oiga, pues este relato que es igual en, por ejemplo, el norte de Rusia, tenemos uno muy parecido, ¿no? Aquí en España. Entonces, es como también se han trasladado todo ese tipo de narrativas, adaptándose también al contexto, aunque esto bien es otro tema, ¿no? Entonces, para explicar cómo hemos llegado desde lo que son las sombras de Platón a los avatares digitales, debemos recorrer brevemente algunos hitos en la historia de la mímesis. Entonces, antes de Grecia, las grandes civilizaciones ya entendían la representación como una forma de ordenar o conectar con lo sagrado, ¿no? Egipto, por ejemplo, reproducía el orden cósmico siguiendo modelos fijos. En Mesopotamia también se utilizaba la imitación ritual. En mitos como Gilgamesh, pero cuando llegamos sobre todo al tema de la antigua Grecia, aparece la primera reflexión teórica sistemática de lo que es la mímesis. Entonces, lo que sabemos todos es que Platón desconfiaba de ella. ¿Por qué? Porque consideraba que la copia se alejaba de la verdad. Entonces, si somos imitadores de imitadores, seríamos en verdad sombras de un modelo ideal, y eso restaría conocimiento. Aristóteles, por el contrario, reivindicaría esa mímesis como una herramienta para comprender lo real. El arte no reproduce lo que pasó, sino lo que podría pasar, lo verosímil, ¿no? Entonces entramos ahí en ese concepto de verosimilitud y en esa poética aristotélica que ha llegado a nuestros días y que ha servido para tantas y tantas expresiones narrativas, ¿no? Para construirse. Entonces ahí nace la creatividad, digamos, como imitación transformadora. Luego, en Roma, pues tenemos otra serie de ideas, como son, por ejemplo, Cicerón, que considera la imitación un ejercicio formativo, ¿no? Entonces entronca un poco con todo este tema de la copia, de que para aprender a hacer algo también tenemos que copiarlo, pues como incluso nuestro propio lenguaje, ¿no? Como aprenden los niños pequeños a través de la copia. Y Plotino, digamos que con la mímesis, lo que sucede es que se vuelve más espiritual. Crear no es tanto copiar lo externo, sino hacer visible lo invisible, ¿no? Esa belleza interior. Pero claro, llegamos al momento en el que la visión en torno a la mímesis se bifurca con la Edad Media. Entonces, en un contexto cristiano, ¿no? En la tradición cristiana, autores como San Agustín desconfían de la representación del mundo sensible porque puede apartar del bien. Pero, por ejemplo, en otros contextos culturales como el mundo islámico, Averroes o Avicena rehabilitan la imaginación y la mímesis como vías racionales y simbólicas que nos conducen hacia la verdad, ¿no? Por otra parte, otras figuras como Christine de Pizan demuestran que la mímesis puede y debe cuestionar los modelos heredados. Se puede imitar para corregir, no para perpetuar, por ejemplo, injusticias, ¿no?
Entonces, toda esta panorámica observamos también los distintos modelos de imitación, ¿no? Copia, combinación y transformación. Porque al fin y al cabo, la combinación puede suponer también una corrección de todo esto, ¿no? Con el Renacimiento, por ejemplo, la mímesis vuelve a ser la observación del mundo heredada un poco de los modelos clásicos, pero ya no tenemos esa sumisión al modelo, sino que hay una reinterpretación crítica y técnica porque precisamente se pone al hombre en el centro de lo que es el mundo, ¿no? Entonces el artista puede transformar la realidad representada según su propio ingenio, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, dando un gran salto del Renacimiento a lo que es la cultura visual digital, la mímesis deja de ser un acto contemplativo y entonces nosotros nos metemos también en el mundo de la simulación. El usuario, ¿no? Ya no observa la representación, no está en contacto con ella, sino que se sumerge dentro de ella, la habita, ¿no? El avatar, por ejemplo, el entorno virtual y la narrativa interactiva hacen que el sujeto sea a la vez espectador, agente y coautor de las narrativas. La mímesis de esta manera vuelve un poco a su origen dinámico, ¿no? Así como, por ejemplo, en la antigua Grecia había unos lectoautores, unos primitivos lectoautores que decidían, ¿no? Un poco por dónde discurrían los caminos de la historia. El jugador hace exactamente lo mismo, al igual que en estas tradiciones orales, ¿no? Y transita por el propio relato. Entonces, hemos pasado de esta imitación de sombras a la construcción de mundos y entornos digitales en los que nos podemos sumergir. Todo este recorrido, al fin y al cabo, y para cerrar un poco, nos permite repensar la creatividad también, no como esa ruptura absoluta con el pasado y con esa idea de progreso en la que olvidamos lo anterior y se lo construimos hacia adelante, ¿no? Sino como una continuidad evolutiva, imitación, transformación y transmisión cultural también. Entonces, cada cultura ha entendido la mímesis desde su propia necesidad simbólica, pero todas coinciden en que la imitación no es tanto una copia servil, sino un acto que genera sentido para absolutamente todos. Para finalizar, diremos que en la cultura digital, donde la mímesis adopta la forma de simulación, el proceso alcanza ese máximo potencial. El ser humano no solo representa el mundo, sino que modela mundos posibles. Y en esa acción creativa recuperamos la esencia de lo que significa crear, ¿no? Hacer surgir algo nuevo a partir de lo heredado, que también está emparentado con el sentido etimológico de lo que es la palabra. Con todo ello, agradecerles mucho este rato. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes y si tienen alguna duda, estaré encantado de responderla. Muchísimas gracias.